Vení, animate a entrar donde te contamos las mejores historias. Esto es La Cueva del Rock. El último recital que dimos conmemorando a la Fuerte fue en el Estadio Obras, acá en Capital Federal, Buenos Aires. Bueno, la respuesta siempre es muy buena, también es muy buena en cada región que lo estamos haciendo. Es muy conmovedor, la verdad la gente responde muy bien y no deja de ser una interpretación por CTM. Son 40 canciones y la verdad que tanto nosotros como el público lo disfruta mucho. Y mirá, un artista siempre va a llevar consigo un historial. Entonces, cuando en el caso mío, puntualmente, yo estoy presentando un disco que salió el 25, perdón, salió el 9 de julio y lo presenté en Capital. Y estoy girando con ese disco que se llama Vive, CTM, nuevo disco Vive. Interrumpo la gira para hacer las conmemoraciones al más fuerte, después continúo con la gira de este último disco. Pero cuando yo estoy presentando el último disco, también estoy tocando canciones de los discos anteriores. Y a veces me sugieren, digamos, celebrar un disco en especial. Por ejemplo, cuando cumplió 20 años el disco Puesto en Marcha, que fue el primer disco que edité en solitario, lo presenté enteramente con parte de la discografía. Así que las opiniones a veces no son muy positivas, dado en contra, porque están renegando contra, justamente contra la obra del mismo artista. Un artista tiene todo su derecho a presentar nuevo material o quizás reivindicar algún material, en este caso, en el caso mío, que soy músico, un trabajo discográfico, si tiene ganas de hacerlo, lo puede hacer tranquilamente. Eh, Todo el tiempo que estuve, o sea, todo el tiempo que Almafuerte estuvo tocando y estuvo trabajando, empecé a componer de la primera formación. Desde el momento que nos conocimos con Ricardo Iorio, él trajo prácticamente el total del material de lo que fue el primer disco, Mundo Guanaco, pero automáticamente me dijo, encárgate de los arreglos, y ahí salió la primera canción que compartimos juntos, que fue Samba de Resurrección. Desde ahí seguí componiendo hasta que la banda dejó de tocar, por decisión de Ricardo, que quiso tomar el emprendimiento como solista, siendo que cada uno de los integrantes de Almafuerte, incluyéndome, ¿no? Tanto Vin Valencia como Beto Seriotti, Ricardo Iorio y yo mismo, teníamos en nuestra mano un último material que iba a ser el próximo disco de Almafuerte después de Trillando la Fina. Al Ricardo emprender su carrera solista, cada uno nos fuimos dedicando a sus proyectos y yo edicto ese disco, que es el disco Crudamente, que es el disco anterior a Emergencia. Eh, Así que me sentí muy bien en esa parte y hasta ahora mismo yo lo disfruto plenamente. Mirá, los recuerdos que tengo con Ricardo, por lo general son buenos, porque si no, no hubiésemos mantenido comunicación hasta meses antes de su fallecimiento. Nunca terminé mal con ninguno de los Almafuerte. Ahora, la personalidad de Ricardo todos la conocen, pero bueno, creo que una de las cosas que nos llevó a durar tanto tiempo fue tener ese temperamento, quizás Ricardo más histriónico,
y yo un poco más de perfil bajo. Pero cuando íbamos al choque, no dejábamos una cosa, digamos, guardada en el placar. Lo único que dejábamos quizás en un costado guardadito era algún riff o alguna canción para después reflotar en el futuro. Pero todo lo que era cualquier tema a discutir, que veíamos que podía entorpecer la carrera de la banda, lo solucionábamos en el momento. Bueno recuerdo tengo. Los malos no van al caso. Es como cuando te dicen cómo murió tal persona. Yo prefiero decir o recordar cómo vivió. Con Vin Valencia lo mismo. Vin era un tipo mucho más tranquilo, entonces era como que estaba más como atento y dispuesto a participar de lo que era la formación de la banda, ¿no? E interpretar las canciones, obviamente. Un tipo muy suelto, muy de poder charlar tranquilamente con él. Hemos tocado temas muy profundos, entre todos, ¿no? Y bueno, la última vez que lo vi fue también meses antes de fallecer, porque tanto Vin Valencia como Ricardo Iorio fallecen en el mes de octubre, a un año de diferencia cada uno. Y Vin estuvo conmigo en marzo del 23, del 2023, con sus baterías haciendo de Doctor Drum para el disco Emergencia. No, perdón, sí, para el disco Emergencia, sí. Y, y él fallece en octubre. Y el de año próximo, después fallece Ricardo. Así que no, muy buena relación con Vin, tipazo, y gran baterista. Influencia folclórica, difícil pregunta, porque vos sabés que yo no tengo referentes folclóricos. Yo empiezo a incorporar de una manera, sin pensarlo, ¿no? Digamos, esos aires folclóricos viajando. Ahí empiezo a relacionarme más con las músicas de cada región, y tanto en viajes cuando hacíamos recitales y también cuando me iba digamos, de paseo, ¿no? A recorrer la Argentina. Pero yo creo de que me despierta mucho el interés, o sea, me profundizo más en escuchar esas cosas cuando empiezo a escuchar a Juanjo Domínguez, que es un guitarrista de tango, pero a la vez es un tipo que incursiona dentro de lo que son las raíces folclóricas. Es un innovador dentro de la guitarra argentina, ¿no? Cuando escucho a Juanjo, empecé a escuchar su discografía y ahí advertí de que él tocaba tanto tangos como también, qué sé yo, zambas, otros ritmos folclóricos, y los interpretaba de una manera magistral, ¿no? Porque fue un guitarrista impresionante. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy para quien quiera poner la oreja sobre una guitarra argentina. No, no tengo estudio teórico, no tuve un maestro, eh, y siempre me las arreglé por mi cuenta. Se le llama autodidacta, ¿no? Es el término correcto a esto. Pero sí, yo aprendí escuchando discos, mirando otros guitarristas y por medio de mi hermano, que fue el primero que trajo el mundo de la guitarra a mi casa, el mundo de la guitarra eléctrica y el rock, ¿no? Por ahí por los 70, y ya de chico me interesó muchísimo, me despertó muchísimo la atención. Y bueno, él fue el primer guitarrista héroe que yo tuve, mi hermano Pablo Marcielo. Él me enseñó unos acordes y a partir de ahí, bueno, me transformé en lo que soy hoy, ¿no? Así que bueno, aprendí de los músicos antecesores del rock argentino, eh, de ellos, viéndolos en televisión, algunos los pude ver en vivo,
y después tuve la suerte ya de poder participar de zapadas, algunos de conciertos en vivo junto a ellos, que eran mis mentores, digamos, ¿no? Pero todo fue, digamos, aprendí de oído. Mirá, es complicado como todo rubro. Esto lleva una dedicación que a veces tenés que distensionarte un poco porque si no te agotás. Es así, así de simple. La discográfica lo que te puede favorecer en que te dice, bueno, te pago el estudio, este, yo te fabrico el disco, pero bueno, tenés que ceder un montón de cosas, ¿no? Eh, en el caso mío, no, yo siempre siempre me autogestioné del primer disco que lanzo, eh, y ahora más todavía. Los discos anteriores, como Claudio Marcielos, esos discos estaban, digamos, se podía sacar un fondo para pagar las cosas, que era el sello que tenía Almafuerte, que era de Jesús Record. Pero esa inversión que se hacía para un disco mío, después se recuperaba con la venta y después las regalías se repartían. Eso no había ningún problema. En el caso de CTM, cuando ya comienzo como Claudio Tano Marcielo y edito discos, no, eso me los produzco yo y es un poco más arduo el camino, digamos, porque es como, a ver, para hacértelo más simple, hacés de cuenta que te compras una alcancía y durante un año o 2 años vas juntando plata ahí en esa alcancía y mientras vas haciendo las canciones. Cuando ya tenés el total de las canciones, que las comenzás a ensayar de un material nuevo, vos ya calculás más o menos cuánto tiempo vas a tardar en tener los temas para entrar al estudio. Ahí agarrás, abrís la alcancía, contás cuántas plata tenés y llamás al estudio, contratás el estudio y después pagás las réplicas en la replicadora más los depósitos en Sadaic más la fabricación del disco. Todo eso lleva un tiempo. Si vos me decís que ahora hago un disco el mes que viene, te digo aguantame porque no tengo la plata para hacerlo. Voy juntando, sabiendo cuando ya empiezo a componer canciones, digo, bueno, para el año que viene seguramente voy a estar grabando. Así que sí, es un poco más costoso, pero todo pasa por mis manos. De esa manera no es que controlo y es ambicioso. Es una manera de despegarte de ciertas condiciones que quizás no son favorables. Eso lo decide cada artista. En el caso mío, me llevo bien conmigo mismo. Yo creo que lo que generó que Almafuerte llegue hasta donde llegó en su género fue la perseverancia, la historia que venía arrastrando Ricardo Iorio, obviamente que eso no se puede borrar, tampoco se le puede quitar mérito. No olvidemos de que eh, Hermética se disuelve en un momento top de su carrera. Y bueno, y es más, cuando Ricardo me llama para convocarme a mí para armar Alma Fuerte, yo creí que me estaba llamando para tocar, no sé, para sumarme a Hermética, porque no entendí cuál fue el llamado. Este, y sin embargo, cuando después sí hablé profundamente con él, la idea que él tenía era armar a la fuerte. Eso influye mucho, ¿eh? Y después, bueno, también el poder abrirnos digamos, a otros ritmos, como bien vos decías antes, que teníamos tintes folclóricos, tangueros, bueno, también incursionamos en hacer canciones que la gente no lo advierte, pero hay canciones que tienen ritmo de blues. Y sin embargo, o sea, sacando la armonía de una canción como Por Ser Yo, le podés poner una armonía de acordes de séptima como un blues tradicional y tranquilamente ese ritmo es un ritmo de blues. Así hicimos canciones en guitarra y voz, hicimos canciones con aires
folclórico, y también nos dimos el gusto de tocar un tema como ¿Dónde está mi corazón?, que no deja de ser un rock and roll al palo. Entonces, eso también creo que abrió el abanico y sumó gente que también era simpatizante de dentro del rock, otros estilos, y bueno, despertó la curiosidad de ir a ver Almafuerte en vivo y ahí quedaron pegados hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que ese trabajo fue muy importante y constante, ¿no? Esta pregunta es muy difícil, Juan, es muy difícil porque puntualmente en este momento que estoy conmemorando Almafuerte, que CTM conmemora Almafuerte, cada canción que se toca, que son 40 canciones que se tocan en vivo, creo que llega a las 3 horas de duración el recital. A mí me conmueve desde el primer tema, desde el número 1 hasta el número 40. Es más, en pantalla se proyectan 10 canciones más tocadas en guitarra criolla, interpretadas instrumentalmente, y yo veo esas canciones en la pantalla y también me conmueven. No sé en este momento qué canción decirte cuál más, este, pero el solo de ese voz, por ejemplo, te digo lo que es la guitarra, ¿no? El solo de ese voz, el solo de Por Ser Yo, el solo de Si Me Estás Buscando, el solo de Ser Humano Junto a los Míos, son cosas que me conmueven, pero cuando toco otras canciones también me pasa lo mismo. Lo mismo con la lírica, ¿no? Digamos, con el texto, con cada letra. Hay letras que quizás uno le resta importancia porque no son tan profundas como otras, pero una cosa es cuando vos estás tocando un instrumento y tenés una persona que está cantando. Y otra cosa es cuando vos empezás a cantar esas canciones y le tenés que dar una interpretación y ahí vas, digamos, más al fondo del significado de cada letra. Entonces también le encontrás un sentido muy, muy fuerte, ¿no? A todo. Así que no puedo definirte por una canción, en realidad. Yo soy uno de esos tipos que admira, viéndolo desde la vereda de enfrente, que admiro la discografía de Almafuerte. Para mí, no sé con qué tema quedarme. No, los recuerdos que tengo de las visitas a Corriente, cuando fuimos tanto con Almafuerte a tocar, son las mejores. Desde el creo que en el 95 ya pisamos por primera vez con Almafuerte, Corrientes, y tocamos también en Mercedes, después, bueno, ahora me hace recordar lo de Goya, sí lo recuerdo. Este, no, muy bueno. El público de ahí es muy, muy eufórico, son muy, muy cariñosos. No sé cómo expresarlo. Son personas que realmente te demuestran el sentir y la admiración y el reconocimiento de la trayectoria y el reconocimiento de la discografía. Este, Así que no creo poder eh, tener preferencia por alguna provincia en especial de, de la República Argentina, obviamente, ¿no? Eh, mm, no, no, creo de que siempre la satisfacción de tocar en cada provincia que estuve es, es equiparable con todas. Así que bueno, y los recuerdos de Corrientes son los mejores, porque no solamente fui a tocar, sino que hacía muchos viajes durante el año por las mías. Casualmente iba a Mercedes a visitar a Gauchito Gil y ahí me paraban una parrillita a comer y bueno, ¿qué querés que te diga? La pasaba re bien. Me gusta mucho también recorrer los departamentos, como el departamento de Saladas, ir a Bellavista, qué sé yo, Ituzaingó,
todo lo que es la provincia de Corrientes en su flora, fauna, es una cosa impresionante, ¿no? Y también lo que es su cultura. Yo soy muy observador, entonces cuando voy trato de estar más bien como de incógnito, ¿no? Para observar y aprender de las costumbres y cosas de lo que es Corrientes. Estamos hablando de una provincia que está en el centro del litoral, ¿no? Es re grosso. Soy Claudio El Tano Marcielo, estoy conmemorando Almafuerte, voy a llegar a la provincia de Corrientes, provincia elegida como región del litoral argentino, y ahí vamos a estar tocando este fin de semana, este sábado 8, en Sado, y los invito a que vengan, por favor, sean puntuales porque la discografía que se repasa es extensa, el show es largo, el recital es largo y hay imágenes y canciones también que se van a pasar por pantalla. Así que bueno, muy agradecido de visitar Corrientes y los espero a todos en la conmemoración de Almafuerte. Próximamente, seguramente se está armando una gira en lo posible nacional para presentar el disco Vive de CTM y la intención es también volver a presentar este disco en la provincia de Corrientes. Un abrazo para todos.